Que tengamos todos una bendecida mañana, un bendecido domingo, en ese tiempo preparándonos para Pentecostés, después de Pascua, para también poder reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios. Ese texto que leímos hoy de Juan, muchas veces lo escuchamos en las liturgias de los entierros, porque es ahí donde está la despedida de la persona y donde por ahí queremos decir que, bueno, todos tenemos esa esperanza de encontrar en Cristo el verdadero camino, ¿no? Hace 2 domingos vimos el tema del camino de Emaús, donde caminando Jesús con los discípulos se encuentran, los discípulos lo encuentran a Él en el partir el pan. Y yo quisiera hablar un poco de ese camino de la verdad y la vida que es Jesús. Nosotros, muchísimos de nosotros, nacimos en una ciudad o sociedad más o menos organizada que ya tiene los caminos hechos. Para ir a cualquier lado uno busca una referencia y va. No es así. Ya sabemos dónde aprendemos desde chico cómo llegar para ir al colectivo, para ir a tal lado. Los caminos ya están hechos. Cuando los migrantes o la gente llegó en el medio de la selva, no había caminos, por lo menos no había caminos desde el formato que tenían sus caminos. El Imperio Romano tenía uno de los mejores sistemas de camino y de correo y de mensajería hecha ya antes de Cristo, sabían eso, ¿no? Que tenían un sistema de mensajería y de caminos muy bien estructurados. Los mayas, los incas, los aztecas también tenían sus caminos y sus mensajerías bien organizadas. Los guaraníes, los tupís guaraníes y los tehuelches, los mapuches también tenían sus caminos bien organizados en la forma de ser de este lugar acá, pero llegaron los europeos acá y no sabían cómo llegar. Entonces tuvieron que empezar a hacer caminos como tenían en Europa, porque allá tenían un elemento que acá no tenían. ¿Cuál era el elemento que tenían en Europa que acá no tenían? La rueda. Acá no había rueda. Acá se caminaba caminando, no había quien llevara a uno, ¿no? Allá ya estaba la rueda. Entonces acá se empezaron a trazar caminos de acuerdo a la condición de la rueda, a la condición de lo que tenían allí. Y no quiere decir que antes no había caminos y que sí después hubo caminos, sino que hubieron formatos de civilización distintas que generaron caminos nuevos o caminos distintos. Los animales en el monte también tienen sus caminos. Saben por dónde ir para ir al lago, para buscar la comida, tienen bien clarito. Si uno aprende a ver los senderos, se llaman, ¿no? Los senderos en el monte de cada animal, va a ver por dónde pasan y va a ver también como uno sabe por dónde pasa el otro porque ahí lo espera para agarrarlo, ¿no? Tienen también esa forma. ¿Cuál es el camino que dice Jesús que es la verdad y la vida? Tenemos 2 formas de ver el camino que está por abrirse o el camino que nosotros vemos en un cruce, donde hay varios caminos, podemos optar uno u otro, o el camino ya recorrido. Y en el camino ya recorrido queda en la memoria de uno, muchas veces, ¿no? Y allí yo quisiera traer un cuento que para muchos es muy conocido, un cuento de los hermanos Grimm, que es el de Hansel y Gretel. ¿Qué hicieron ellos en el camino? Y con las migas del pan. ¿Ah? Con las migas. Con las migas. ¿Y qué pasó con las migas? Se la comieron. Se comieron los pajaritos y después no pudieron volver. Bueno, esa es una forma de marcar el camino. No quiere decir que no existía camino. Jesús tampoco está diciendo que no existe ningún camino, no existía nada. Dice que este camino que Él marcó con algunas cosas que nosotros podemos leer en los textos bíblicos, es el camino que debemos seguir. El camino del partir el pan, el camino de recibir
a los chicos, como diciendo que de ellos es el reino de Dios, que no se impidan de que ellos estén con Jesús, el camino de recibir a aquellas personas excluidas de la sociedad, que estaban fuera de cualquier lugar, tanto los leprosos, los ciegos, los que gritaban al lado del camino, que tenían algún problema mental. Las mujeres fueron recibidas siempre de una forma diferencial en el caminar de Jesús, y ahí marca cuál es el camino que nos pone Jesús para que nosotros trillemos. No es que dice hay un solo camino y una sola idea, no es algo místico, es algo para entender lo que Jesús hizo por nosotros y con nosotros, y quiere que nosotros sigamos caminando de esa forma. Y ahí, bueno, están el texto de la primera Pedro que leímos, que de las rocas, las piedras que quedan, que nosotros seremos rocas y piedras que marquemos por ahí ese camino. Pero las rocas tienen un tema que no son dinámicas, ¿no? Son estáticas, quedan ahí, no se mueven y no dicen nada. Entonces, nosotros debemos marcar los caminos que podemos ser como testimonio de Cristo en ese mundo, marcando algunas cosas que nos hacen diferenciales en cuanto al mundo como un todo. Y allí es donde nosotros podemos llegar a ser entonces distintos y distintas en cuanto seguidores de Cristo, seguidores de ese camino que Jesús nos marcó, en cuanto a nuestro compromiso en el mundo y en la sociedad, y que podamos a partir de allí decir, sí, este camino parece ser interesante, pero no es un camino de justicia, no es un camino de inclusión, no es un camino de participación, es un camino de alguien que dice que va a cambiar todo porque él cree o ella cree que es el mejor del mundo. Y eso nosotros no tenemos que mirar mucho, mirando un ratito la tele ya vemos las respuestas de aquellos que dicen que son los que saben todo lo que puede ser de la humanidad. Y cuando no hay una forma de trabajar como comunidad, de trabajar en conjunto, en búsqueda de caminos de justicia y de claridad para todos, nosotros como cristianos podemos decir, en eso no nos enganchamos. Nosotros en eso no vamos a poner nuestra fe ni nuestro caminar. Igualmente tenemos que en esas amplitudes de caminos que aparecen para elegir en las elecciones, que ahora empezamos ya, van a ser en octubre, pero ya empezamos ahora a calentar los oídos de tanta cosa que dicen, igualmente tenemos que elegir. No podemos no elegir ninguno, porque tampoco sirve, porque si no elegimos, no sirve como propuesta de la sociedad. ¿Vamos a tener y cometer algunos errores en la elección que vamos a hacer? Sí. Podemos decir que sí, porque nosotros no somos Dios, no somos Jesús y no somos Cristo. Nosotros sí somos humanos, pecadores, que cometemos errores y cometemos fallas, y sí podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces quien ya ha votado en las elecciones, cuántas veces pensó que era lo mejor y después tenía hasta vergüenza en decir lo que votó, ¿no? Porque ¿cómo me mandé tal macana, no? Pero bueno, para eso yo diría que algunas cosas nosotros tenemos algunos elementos para por lo menos leer la realidad y decir, mira, parece que esta propuesta o ese camino nos lleva a alguna perspectiva de justicia, de apertura, de participación, en cuanto que ese camino acá es peligroso, nos lleva a un totalitarismo, a un absolutismo, a una eliminación del diferente. Eso se puede ver, no es tan difícil, ¿no? Lo que sí debemos hacer siempre, en todos los caminos políticos, sociales, e incluso de la iglesia, nosotros no podemos creer y no podemos mezclar la fe incondicional en Dios con la perspectiva que nos ofrecen algunos caminos que no son Dios. Debemos siempre allí poner la mirada crítica
mirar con criticidad y a partir de allí optar aún sabiendo que podemos equivocarnos, pero no podemos a partir de ese sentido decir, no, ese es el único camino y allí vamos a ir bien. Yo lo he visto ahora, no acá, pero en Brasil en los últimos 4 o 5 años, muchas iglesias evangélicas de raíz, matriz más pentecostal, han hecho una barbaridad enorme que han seguido un candidato o que fue presidente después a una persona como si fuera la respuesta de Dios en el mundo. Y cometieron un error muy grande porque incluso llegaron a lugares donde había personas que se sentían bien, eran cristianos en esa comunidad, pero creían de forma distinta en la sociedad. Y un pastor dijo, bueno, ¿quién no cree que esa es la única respuesta, la única propuesta para la sociedad? Váyase de acá porque está con el diablo. No. Es una locura, ¿no? ¿Cómo va a condicionar una propuesta de sociedad política, social, económica con Dios directamente? No se puede porque es muy terrorífico. Entonces, allí los caminos que marca Dios, por eso, bueno, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero entre nosotros hay muchos caminos y muchas medias verdades que nosotros debemos entonces comparar y ver lo que se acerca más a la perspectiva de Jesús y de Cristo y lo que no se acerca, alejarnos nosotros también, aunque a veces podamos estar equivocados. Pero debemos proponernos como personas, como cristianos, que ese Cristo es nuestra roca de salvación, es nuestro camino de vida, de lo que ya pasó y lo que podemos ver que puede ir pasando dentro de las opciones que nosotros tomamos, porque Dios no nos agarra de la oreja y nos lleva. Nosotros tenemos la opción de caminar y trillar los caminos mirando lo que ya ha pasado y que nuestra mirada para atrás, ahí sí, no sea como Hansel y Gretel, que sea de cosas efímeras que los pajaritos pueden llevarse y comer y que hagan desaparecer nuestra memoria también, ¿no? Porque marcar el camino con unas pedritas o alguna cosa tiene que ver con la memoria también y no marcar con migajas de pan que después los pájaros se llevan y desaparece el camino ya trillado. Tengamos un poco de memoria, miremos para atrás, miremos al Evangelio, miremos a la sociedad y miremos también nuestra trayectoria en ese mundo, ver qué nosotros hicimos de bien y de no tan bien y quizás a veces de muy mal. Y como comunidad y como iglesia también podemos tener la misma evaluación. Tenemos que ir pensando a partir de allí cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos como personas y como cristianos en ese mundo que tanto nos necesita. Que Cristo Jesús nos bendiga, nos acompañe y nos guarde. Amén.